Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí, ya tengo aquí la información. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel se disculpó con los médicos, las doctoras, los doctores, la ciencia médica, por lo que habría dicho de que pues es muy difícil consultarse con algún médico que cobra bastante caro su consulta. Más allá de esto, el sector salud no ha dado respuestas o no le han informado al secretario de Salud, al mismo presidente de la República, que a pesar de tener bien surtidos lo que son, en este caso, las farmacias de los hospitales públicos, hablo de la Secretaría de Salud, hablo del ISSSTE, hablo del IMSS, pues los pacientes generalmente, los más necesitados, los que trabajan al día o los que ganan un salario mínimo, pues curiosamente nunca hay medicamento. Se acabó, no hay, no tenemos, no ha llegado la remesa. Este tipo de irregularidades son comunes en el sector salud y no debiera pasar porque el propio presidente Andrés Manuel ha dicho que hay medicamento, hay abasto suficiente. Sin embargo, como son muchos los que están involucrados, hombres y mujeres, personas ligadas al sector salud, pues también no han hecho o no han puesto mucho de su parte. Conozco así de casos. Me han llegado correos electrónicos para comunicarle a Presidencia de la República que no hay medicamentos, a pesar de que se han comprado para tener en existencias. Con este tema del presidente que se disculpa con los médicos, pues las asociaciones de médicos que pidieron una disculpa, incluso del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, pues tampoco deben estar ajenos a lo que pasó o lo que sigue pasando en algunas clínicas del sector salud. Ya dejemos al sector privado, que son negocios redondos, que no cualquiera puede pisar esos lugares, no cualquiera puede atenderse con un doctor, con un médico privado, en una clínica de esas machuchonas que las hay, privados. Hay dos asociaciones nacionales de médicos, hospitales privados. Ahí es difícil pisar. Pero hay una serie de situaciones que no se ha dado a conocer y nunca la van a dar a conocer los medios convencionales. Detrás de ellos están las grandes farmacéuticas que han querido doblegar al gobierno de la 4T, sí, al gobierno del presidente Andrés Manuel, para que les compre los medicamentos a sobreprecio, con ganancias fabulosas, extraordinarias, y eso no ha ocurrido. Es un tema caliente, es un tema importante, porque mucha gente pobre no tiene sus medicamentos a la mano, a pesar de que debe haber en existencia las farmacias del sector salud, ahí no funcionan, no operan. Por lo general les dicen que se acabó el medicamento, que ya no ha llegado la remesa, y esto lo debe saber el presidente de la República. Esto lo debe saber el secretario de Salud, Jorge Alcocer, porque es un vicio bastante fuerte. Y no es un caso nuevo. Es como el caso de las aduanas, que es un monstruo de 1000 cabezas. Aparecen expedientes de personas ya fallecidas. Lo digo con argumentos, puedo probarlo. Y aparte de sin fin de quejas que hay de que no se surten los medicamentos porque no hay en existencia. La realidad es otra. La realidad es que las farmacias a veces son saqueadas por los mismos médicos, que tienen clínicas particulares. Sí, trabajan en el sector salud, como dicen. Sí, están en una clínica del sector salud, de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE, pero pues desaparecen los medicamentos. Ahora, no puedo señalar a nadie en lo particular, solo expongo una situación que nadie ha tocado. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Los medios convencionales siempre han estado subrogados o subvencionados, vamos, de la mano con las grandes farmacéuticas. Ellos no batallan. Aparte no utilizan el sistema de salud. Eso es para los pobretones que tenemos que recurrir a una clínica del sector salud, a una Secretaría de Salud, pues al ISSSTE, a menos que tenga servicio, al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues a menos que tenga servicio. Hay casos lamentables y hay que hablar de ello. Y no es que sea del gobierno de Andrés Manuel, sino que esto viene de atrás del mismo prianato. Vicios, tranzas, mudanzas, desaparecen medicamentos, no hay medicinas. ¿Por qué no hay? Si se surten de manera puntual. ¿Qué es lo que hay detrás de todo este negocio multimillonario? ¿Sabe usted que las farmacéuticas a nivel mundial ganan más que los bancos, que la industria automotriz, incluso que la industria petrolera?
No es cualquier cosa. Y ahora con esto de la emergencia sanitaria en el país, pues los médicos salen a darse golpes de pecho. No es correcto, presidente Andrés Manuel, que hable mal de los médicos. Y el presidente citó a Ernesto Che Guevara, a Salvador Allende, a los médicos que le salvaron la vida. Es correcto que algunos médicos cobran un ojo de la cara por atenderlo. Eso lo sabemos todos. Los médicos no pueden darse golpes de pecho. Se les olvidó el juramento y de Hipócrates, el apostolado de la salud, el privilegiar la vida del ser humano. Para eso estudian, para eso se preparan. Pero qué saqueo hay en las farmacias. Parece urgente una investigación en todo el sector salud respecto al surtido de medicamentos, que es paupérrimo. Está al traste, no hay medicinas. Bueno, sí hay, pero se las roban. Esa es la realidad. Y tiene que haber una investigación de fondo, porque hay nombres y hay personas y tienen nombres y apellidos y hay instituciones que debieran tener el medicamento para los pacientes. Pues no lo hay. Y no porque el gobierno no lo surta, incluso hay una línea telefónica para denunciar, pues nada más le toman la llamada. ¿Quién va a actuar en contra de los responsables de las clínicas? Clínicas que todavía están en manos de prianistas, clínicas del sector salud, donde se mete el gobierno estatal, los gobiernos estatales, donde hay favores, donde medicamentos se venden por fuera de manera clandestina. Sí, es una industria y es una industria ilegal. Aparte de las farmacéuticas que ganan muchísimo dinero, también hay empleadas y empleados de la salud que ganan buen billete vendiendo medicamentos bajo el agua. Y son medicamentos que compra el gobierno federal. Y esto hay que decirlo, porque pues una disculpa del presidente, la disculpa ya está. Sí, sí hay médicos excelentes, hay médicos extraordinarios, muy buenos. Sí, pero por lo general los del sector salud pues surten la receta, hacen la receta al paciente y luego no hay medicamentos. Hasta el siguiente mes. Hay personas que han muerto por esto. Es algo muy delicado que debe ser atendido con prontitud, con aplomo, lo más pronto posible. Y bueno, pues se atraviesa en este aspecto el COVID-19 y ahora pues no, ahora pues ni una pastilla. Si antes eran naproxen, que paracetamol, que con eso curaban todo, ahora hasta eso lo escatiman. ¿Quién tiene responsabilidades sobre esto? Directamente el secretario de Salud, que ahorita está enfocado en el COVID-19 junto con todo su equipo. Pero el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y no, pues es que el presidente debe de disculparse. Y cuando esos personajes, no todos, reitero, porque debe haber excepciones honrosas, ¿cuándo se van a disculpar con mexicanas y mexicanos a quienes han dejado sin medicamento? ¿Cuándo van a ser leales a las instituciones? ¿Cuándo van a retomar el espíritu humanista que caracterizó durante décadas a los buenos médicos, a las buenas doctoras, buenas médicas? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué sucedió con eso? ¿Dónde se perdió? ¿Dónde empezó a ganar el billete? Pues desde hace mucho tiempo, y ahorita es una crisis en la que si no es COVID no te atienden y no hay medicamentos y no hay. No, si conociera la situación de comunidades rurales donde la pobre gente no tiene una Proxé, no tiene un paracetamol y lo peor, no tienen para comprarlo. Debe llegar este comentario, esta información hasta las más altas esferas, en este caso de la Secretaría de Salud y del mismo presidente Andrés Manuel. No he podido estar en la mañanera si no ya lo hubiese planteado, porque es una situación que estoy seguro desconoce nuestro presidente Andrés Manuel, que estoy seguro desconoce Jorge Alcocer, el secretario de Salud, pero que es una realidad galopante. Corrupción al estilo de robo hormiga, que ya lo habría investigado en una clínica Santiago Nieto, pero que debes incluir a todo el sector salud. Hay situaciones muy críticas. Vamos a estos datos respecto a los galenos, los médicos que pidieron a AMLO disculparse por dicho sobre mercantilismo médico. Pues no miento, lo estamos levantando al sistema de salud. Imperó la corrupción, se roban hasta el dinero de las medicinas y las medicinas, presidente. Esto dijo el presidente de la República. Antes los médicos solo buscaban enriquecerse. Llegaba el paciente, ¿qué tienes? Le preguntaban, me duele acá, doctor. Respondía, no, ¿qué tienes de bienes? Pues no, está muy alejado lo que dijo el presidente. Y ya la disculpa del presidente,
Se disculpó con los médicos, luego que doctores respondieron a sus dichos por señalarlos de mercantilistas y no lo son, y las clínicas privadas no lo son. Mire lo que dijo el presidente, no, si lo entendieron así ofrezco disculpas, pero no fue eso, hablé de cómo los médicos tienen una vocación humanista o debieran tenerla. Imagínese, era médico Ernesto el Che Guevara, médico el mejor presidente de América Latina, Salvador Allende. ¿Cómo voy a hablar mal de los médicos? No, es que todo lo están tergiversando. No justificó, así lo dijo el presidente. La semana pasada López Obrador criticó a la práctica médica basada en el interés financiero, por lo que los trabajadores de la salud, así como los grupos políticos, descalificaron su postura. Incluso el expresidente, ya Calderón habla de todo y de todos. Y aquí está lo que dijo Jorge Rojas Serrano, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Pidió a los políticos no fomentar agresiones en contra del personal de salud. Y por supuesto, el tiro es con el presidente, que no dijo cosas fuera de lugar, de verdad. Y aquí, por si tiene alguna duda, ¿cómo las farmacéuticas ganan más que los bancos? Es una investigación de la BBC. Mire, no me voy a ir al rollo, me voy a ir a las ganancias. El margen de utilidad en 2013 fue farmacéuticas 42%, bancos 29%, automotriz 10%. Son sus márgenes de utilidad en un año. Automotriz, ahí la tiene, automotriz 10%, petróleo y gas 24%, medios de comunicación 18%, hasta arriba farmacéuticas 42%. Los márgenes de utilidad son ganancias excesivas, es una práctica sin lealtad, es una conquista de lo que son las enfermedades, el modus operandi, ya lo conocemos, lo habría dicho el mismo presidente, que estos personajes, estas grandes corporaciones farmacéuticas quisieron doblar al presidente Andrés Manuel, quisieron mantener los sobreprecios, abastecer de medicinas al sector salud, pero ganando muchísimo dinero. Se quedaron acostumbrados. Reitero, un tema bastante fuerte es el que desaparezcan los medicamentos de las clínicas del sector salud. Por otro lado, las clínicas privadas, ¿cuánto cuesta atenderse en ellas? ¿Qué nivel promedio de la sociedad se puede atender en una clínica privada? ¿Cuántos o cuántas ciudadanos mexicanas pueden acudir a una clínica particular? Pues la verdad es que es contado el número. Siempre son consultas muy caras, medicamentos de patente muy caros. Es un negocio y lo entiendo como tal. Por eso la referencia es al sector salud, porque ahí se supone deben darnos la atención a todas y todos. Ahí debe haber medicamentos siempre, porque para eso le ha invertido bastante billete el gobierno de Andrés Manuel, del presidente. ¿Por qué no hay medicamentos? ¿Por qué pasan de un mes a otro y que no llegó? ¿Y por qué luego nos enteramos de lugares donde venden medicamentos de manera clandestina? Medicamentos controlados, medicamentos especializados, medicamentos, de todo tipo, pero por fuera, no en la clínica, no en una farmacia, no, por fuera. Y eso debe terminar, o deben enterar al presidente de la República, al secretario de Salud, porque debe haber en los sindicatos, debe haber en los directivos, directores de clínicas, pues al menos un pequeño grado de conciencia. El gobierno de la Cuarta Transformación es no robar, no mentir y no traicionar, y esto se lo han pasado por el arco del triunfo. Tengo así de quejas, de veras, y yo mismo tengo elementos de prueba para decir que en las clínicas del sector salud no hay medicamentos. Es un clamor social. Ojalá lo entiendan así. No es culpa del presidente, reitero, de Andrés Manuel. El presidente ha comprado medicamentos incluso en el extranjero. Ha tenido que recurrir a esto porque los grandes consorcios farmacéuticos siempre han querido llevarse la tajada de león. Son contratos leoninos, son contratos bastante caros y muy poco eficientes, porque luego, ahí está, las clínicas deben tener todo el medicamento. ¿Qué cree? No lo tienen. No, de veras, no lo tienen. Usted quizás ya pasó por eso. Si vive en México, en cualquier parte del país, se dará cuenta que lo que hablo es una gran verdad. Que hay lugares donde lo venden de manera clandestina, los hay. Alguien debe atender esto. Tema, no, los médicos, no. ¿Y por qué no hablan de las enfermeras, enfermeros? Gente que tiene que viajar en metro o en taxi para llegar a sus lugares de trabajo. El tiro es los médicos y las médicas. ¿Quieren una disculpa?
pues primero dejen de robar el medicamento y luego, entonces, solo entonces, les creeremos de su juramento de Hipócrates, un apostolado, trabajar al servicio de la humanidad, no servirse de la humanidad. Pero hace buen rato que perdieron el sentido humanista, el sentido del deber, tan bonita profesión y tan poco ponderada hoy en día. Están informados, sí, aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Yo los espero en la próxima. Órale pues, nos vemos.